A unas cuantas horas de que llegue oficialmente el 2025, el Real Madrid se pone a trabajar desde ya porque este viernes tiene su compromiso pendiente frente al Valencia. Lo platicamos con Richard Méndez y Rodrigo Fáez. Rodri, evidentemente arranco contigo desde Madrid con lo último del equipo que pues no cerró del todo mal este primer capítulo de la temporada después de tantas críticas, dudas, etcétera, en combinación con la falta de resultados por parte del Fútbol Club Barcelona, claro, pero ¿qué es lo último del Real Madrid y cómo se prepara para este viernes? ¿Qué tal, Chris? El saludo para ti, para Richard, para toda la gente. Feliz año nuevo para los que nos estéis viendo ya desde 2025. Bueno, empieza el Real Madrid con un partido a domicilio importante, como es el partido contra el Valencia, que no está atravesando precisamente el mejor de los momentos, por lo que ya sabemos, a nivel de trayectoria, y con un susto, ¿no? Porque en la mañana de hoy, estamos grabando esto en la mañana del martes, Endrick, en esa sesión con puertas abiertas, con un montón de aficionados, con un montón de hinchas que se han ido hasta Valdebebas para festejar con sus ídolos y para también tener un montón de recuerdos firmados, de camisetas, etcétera, pues Endrick se ha tenido que retirar. En principio no es importante, pero sí que es cierto que hay que mirar con calma y con tranquilidad el hecho de forzar a los jugadores ya tan pronto, ¿no? Y obviamente dependerá mucho de las últimas horas, de cómo esté Endrick, pero en principio lo que te dicen desde el Real Madrid es que hay que ir con mucha calma y no forzar, que es la gran frase que te dicen desde los servicios médicos del equipo blanco, por el hecho de que ya sabemos de que en su día se forzó con Tchouaméni, con Camavinga, con Vinicius, y todos recayeron de sus dolencias musculares en este primer tramo de temporada. Un primer tramo de temporada que también hay que decir que al Real Madrid, a pesar de ser un tramo muy complicado, muy irregular, no le ha ido mal a nivel de resultados, que sí que es cierto que a nivel de sensaciones deja mucho que desear, pero a nivel de resultados ahí está, en la pomada, con el Atlético de Madrid, los dos con un partido menos, uno de ellos lo va a jugar el Real Madrid contra el Valencia, pero sí que es cierto que tienen la opción de empezar la temporada con esa clasificación al frente de la misma, ¿no? Porque el Atlético de Madrid va con 41 puntos puntero, el Real Madrid con 40 va a jugar antes ese partido que le falta que el Atlético de Madrid, por lo tanto tiene la opción de llegar con hasta casi 5 puntos de diferencia respecto al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y es un poco esa dicotomía de las sensaciones respecto a los resultados. A nivel de resultados, el Real Madrid no ha estado mal del todo en la Liga porque ha recuperado lo perdido, pero sí que es cierto que a nivel de sensaciones todavía le falta mucho al equipo de Carlo Ancelotti. Sí, es un típico Real Madrid, al menos en las últimas 2 temporadas, que las sensaciones un poco dudosas, pero a final de cuentas lo que más importa son los resultados, y lo estamos viendo ahí en segundo lugar, bien lo decías, Rodri, a un punto del Atlético de Madrid y viendo hacia abajo y con un partido pendiente al Fútbol Club Barcelona, así que por el momento se está posicionando bien este equipo de Carlo Ancelotti, pero la realidad, Richard, es que tendrá que cuidar esta parte, obviamente física, que ha sido de sus problemas más importantes a lo largo de la temporada. Es algo que le es difícil controlar, pero cuando se trata al menos del arranque de este segundo capítulo de la temporada, ¿en qué se debería de estar enfocando Carlo Ancelotti y compañía? Un gusto como siempre saludarte, feliz año Cristina, Rodri, a todos los que nos acompañan. La verdad es difícil porque creo que Carlo Ancelotti día tras día nos está mostrando esa maestría que te va enseñando a cómo administrar una plantilla, entendiendo que se te puede caer un jugador, entendiendo que hay jugadores que tienes que moverlos de posición de un lado a otro. Ancelotti se ha hecho un experto en regatear momentos de lesiones del Real Madrid. Más todavía cuando tienes un equipo que en algún momento entró en aquel plan de ahorro y no fichó demasiado o no tocó la puerta del mercado de invierno, cosa que nunca ha acostumbrado de manera seria el Real Madrid de tocar la puerta del mercado de invierno, aunque se le hayan caído jugadores importantes. Ancelotti se ha acostumbrado a explotar al máximo las posiciones alternas de los jugadores y por eso terminamos viendo a un Camavinga que iba y jugaba por el lateral de la izquierda sin darle de pronto demasiada oportunidad o proyección a Fran García, que era uno de los chicos que uno podía suponer podía luchar y ganarse el puesto. Hoy en día el Real Madrid carece de un lateral derecho tras la lesión de Carvajal, pues ese puesto lo termina ocupando Lucas Vázquez y no hay en la mira un Real Madrid que vaya al mercado. Entonces eso hace todavía el trabajo de Ancelotti mucho más valioso. El saber administrar esos momentos, esos minutos y recordemos que hubo días para el Real Madrid muy difíciles, como cuando en un mismo partido, en un tramo creo que menos de media hora se le habían lesionado 3 jugadores.
Y ese tipo de situaciones de llevar al Real Madrid al límite y todavía salir, lograr los resultados, lograr esta remontada de puntos, creo que para Ancelotti es importante. Ancelotti sabe que el objetivo siempre va a ser soportar estos momentos de lesiones, pero sin sacrificar los resultados. Real Madrid está obligado a ganarlo todo. Es la diferencia de Real Madrid con cualquier otro equipo. Cualquier equipo podría pensar, pues tiro de la Copa o no le presto tanta atención al fin de semana que me toca jugar, no sé, un ejemplo, contra el Valladolid, entendiendo que lo que le viene inmediato es el Valencia. Pero el Real Madrid no te va a aflojar dependiendo del rival. Quizá te pueda rotar un poco la plantilla titular, pero igualmente la meta va a seguir siendo la misma. Real Madrid tiene que salir a ganar todo. Tiene que salir a ganarlo todo y con los soldados que se tengan. Y si de arriba le dicen a Ancelotti, no vamos a ir al mercado de invierno, Ancelotti sabe arroparse hasta donde le llegue la cobija, pero la diferencia es que lo hace obteniendo resultados. Por eso el Real Madrid se ha tirado la remontada de puntos que ha logrado hacer. En un momento de temporada llegamos a pensar, caramba, el Real Madrid no se va a levantar, no se va a recuperar. Y al final ahí está. Sí, al final de cuentas, con lo que nos platicas, Richard, frío no le va a dar a Carlo Ancelotti. Pero la realidad es que sí tiene que mantener el momento anímico arriba para el Real Madrid en cualquier punto que estén en la temporada, volteando a ver a Jude Bellingham, que sabemos que ha salido de nueva cuenta como un líder de este equipo, Rodri. Pero hablando de momentos y de jugadores importantes, te quería preguntar en cuanto a las sensaciones alrededor de Kylian Mbappé, que hasta ahora no lo hemos nombrado, que también sabemos que vaya cómo terminó esta primera parte de la temporada bajo la lupa, como lo fue antes de su primer partido punto con el Real Madrid. En cuanto a esta situación, ¿cómo ves a Kylian Mbappé? ¿Qué se platica alrededor del francés? Está de camino, digamos, Kylian Mbappé, ¿no? Porque al final, fíjate, Chris, Richard, que cuando llegó todo el mundo pensaba que el Real Madrid iba a ser un equipo imbatible, que iba a ganar sin bajarse del carro, como quien dice, la Liga, la Champions. Al final, Kylian Mbappé, estamos viendo los nombres y los números, ¿no? 5 asistencias en 24 partidos, con 14 goles, 6 goles en los últimos 8 encuentros. Esto a nivel de números no está mal del todo, y es una realidad, ¿no? Pero también es cierto que la gente pide más de Kylian Mbappé, porque no es cuestión de que Kylian Mbappé y Vinicius no acaben de adaptarse, o que el propio Mbappé no acabe de adaptarse a lo que es el ritmo de competición del Real Madrid en Liga y obviamente también en Champions, sino que Kylian Mbappé está llamado a hacer muchísimo más, ¿no? A llevar ese peso en ataque del Real Madrid junto con Vinicius y junto con Rodrigo, pero le está costando muchísimo, porque hemos visto a un Kylian Mbappé muy poco certero en controles, muy poco certero de cara a gol también, con todas las chances que ha tenido, y sobre todo muy difuminado respecto al Kylian Mbappé que ha estado esperando durante 7 años el Real Madrid, ¿no? Y eso creo que es clave, porque cuando el Real Madrid está esperando por alguien durante tantos años, quiere decir que cuando llegue no tiene que triunfar de primeras, pero sí que es cierto que tiene que dar una sensación diferente, ¿no? Y yo soy de los que piensa que Kylian Mbappé va a acabar rompiéndola a todos los niveles en el Real Madrid, pero también es cierto que está tardando demasiado, ¿no? Y por lo que sea, porque mucha gente dice, no, que el Kylian Mbappé del Real Madrid está muy desaparecido, le cuesta mucho en ataque, es una posición diferente a la que tenía el Paris Saint-Germain, pero también es cierto que es el mismo Kylian Mbappé de la primera parte de 2024, que en el Paris Saint-Germain tampoco fue el jugador que nos tenía acostumbrados a ser, ¿no? Por tanto, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha calma. También, ¿por qué no decirlo? Hay que tener esa mano izquierda, porque a Mbappé hay que esperarlo, cierto. Pero también es cierto que Mbappé tiene que dar mucho más, porque si no la gente va a acabar impacientándose, y ha habido momentos muy complicados, el penalti fallado en Anfield, el penalti fallado en San Mamés, que él mismo ha admitido que fue, digamos, ese momento más profundo, ¿no?, de ánimo, de rendimiento desde que llegó al Real Madrid, pero él precisamente sabe que es el primero que tiene que dar ese pasito hacia adelante y que está en el camino, pero que de momento no ha llegado a destino. Sí, y los compañeros obviamente no solo se dan cuenta, sino también hacen el esfuerzo de tratar de animarlo en ese a pie de campo en la Peña de la Liga con Rodri, también cómo se acercan varios de sus compañeros también para decir ánimo, tú puedes, y es un reflejo de cómo está batallando Kylian Mbappé, Richard, pero también es un reflejo de que sus compañeros no lo quieren dejar tampoco solo. ¿Qué tan importante va a ser esto? Que Kylian Mbappé se sienta arropado por el vestidor en un momento en donde, como dice Rodri, la afición puede perder la paciencia muy rápido porque está en el Real Madrid.
Sí, definitivamente es importante que encuentre ese respaldo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Los números de Mbappé son muy buenos. Son muy buenos. Ha participado en 20 goles en 25 partidos. O sea, ¿cuántos jugadores de la primera división de España en su primer año al llegar a una liga que poco conocen han tenido esta explosión? El tema es que la gente en Madrid está esperando al Mbappé campeón del mundo, está esperando al Mbappé que se paseaba con facilidad a la Liga de Francia y llega un campeonato que es exigente a una posición que no es la habitual. Y ese tipo de cosas el fanático no las espera y no las separa. Eso lo entienden los compañeros, los que están en ese primer anillo alrededor de la figura del jugador. Creo que los jugadores del Real Madrid no solamente reconocen el talento y la capacidad que tiene Kylian Mbappé para salir adelante. Yo no diría un bache, porque, repito, como bien lo mostraba Rodrigo, los números son muy buenos de Mbappé. El asunto es que tiene que llegar y llenar el ojo del fanático y tiene que entenderse que está en el Real Madrid, y el estar cobijado por un equipo con esa capacidad no es lo mismo, a ver, que te dé un grito de aliento un compañero en el Paris Saint-Germain que no sea de la colección de cromos que se hizo en algún momento, que te lo haga el Real Madrid, que el grito te lo esté haciendo desde el banco de suplentes, no sé, porque le tocó estar en la banca a Jude Bellingham, o que te lo haga un jugador de mayor jerarquía. Eso no lo encuentras tú de pronto en cualquier equipo. Que el grito te lo haga incluso de aliento desde la línea de fondo o de parte de un Rüdiger, no es lo mismo que te lo haga cualquier otro jugador de los que de pronto hayan sido compañeros de Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. Hoy está cobijado por jugadores que están aquí arriba, que están dentro de lo mejor que hay en el mundo del fútbol. Entonces, él tiene que estar a la altura, pero lo bueno es que te cobijan, que te están llevando, que no te separan, que no te exigen y no te reprochan, sino que por el contrario te están arrimando la canoa. Sí, exacto. Y en los momentos más difíciles, por supuesto que es lo más importante. Y al final de cuentas eso también se da cuenta Carlo Ancelotti. Se contagia ese ánimo también alrededor, porque al final de cuentas hay tanta exigencia en el Real Madrid porque es la cultura ganadora, a final de cuentas es parte de su ADN prácticamente, y eso lo entiende cada jugador, o suponemos que lo entiende cada jugador que porta el escudo del Real Madrid, que quiere arrancar con todo enero, un calendario bastante cargado, pero a final de cuentas, como lo conocemos por parte de Ancelotti, igual la cultura del Real Madrid, no hay pretexto.